Próximo tema, Giselle, nos vemos mañana. Dale. La frazada corta, dijo Giselle. Frazada corta es la que tienen también algunos de los empresarios, más que nada los de las pequeñas y medianas empresas que no logran terminar de salir de la recesión de los últimos años y se embarcaron en la pandemia del coronavirus que ahora los llevó a cada uno a sus casas. Facu, ¿cómo se hace? ¿Cómo se sale de la cuarentena? No es sencillo, no soy yo quien les va a traer la solución, eso seguro, pero sí me voy a apoyar en un informe que presentó el JP Morgan la semana pasada en los Estados Unidos, que nos sirve de referencia para ver cuánto puede seguir en funcionamiento o con vida un negocio sin tener ventas, que es lo que está pasando en la inmensa mayoría de los negocios en la República Argentina, de muchísimas industrias, y vamos a repasar algunos de esos sectores para evaluar qué sobrevida tienen en este contexto. Llevamos casi 2 semanas de cuarentena, donde, por ejemplo, los comercios no están vendiendo absolutamente nada. Y los restaurantes, por ejemplo, que son uno de los más afectados, solo en Capital Federal y Gran Buenos Aires son 30.000 los negocios vinculados a restaurantes, a la venta de comidas. Vos decís, si en 16 días un restaurante muere y llevamos 2 semanas prácticamente... A punto caramelo, lamentablemente, porque en 16 días, según JP Morgan, el negocio tiene que cerrar. De hecho, tengo casos conocidos en California que efectivamente cerraron y despidieron absolutamente a todos hasta mayo en California. Bueno, en Argentina, la verdad, la situación es complicada. Son 16 días los que puede seguir abierto o seguir con vida un restaurante sin vender. Sector de la construcción, lo mencionábamos también ayer a propósito de lo que ocurrió con Techin. 20 días. De hecho, Techin asegura que ya venía sin avanzar sus obras, veía que en las próximas semanas no se iban a cumplir los pagos, entonces también despidió. Ahora, ¿este estudio está puesto en base a la Argentina o en general? No, es un informe del JP Morgan, de la banca de inversión, en Estados Unidos. Piensen que los impuestos son otros y la realidad es otra. Entonces aquí quizás es aún más grave la situación. O sea, presten atención a lo que está Facundo, por eso se lo preguntaba. Esto es un estudio de una economía de potencia, ¿no? De los Estados Unidos, donde en general tienen más margen. Y también otras posibilidades. Pensemos que si en un restaurante en Estados Unidos 16 días se muere, en la Argentina posiblemente en 10 días esté tratando de subsistir. Y otro sector que tiene mucha mano de obra en la República Argentina, más de 1 millón de puestos de trabajo, es el sector industrial vinculado a la metalúrgica. En este caso es casi un mes, 28 días. Y hay más, pero bueno, vamos a pasar a lo que tiene que ver con las pymes puntualmente en la Argentina, que son las que generan la mayor cantidad de empleo. 70% del empleo lo generan las pequeñas y medianas empresas. Y para que la gente entienda qué es una pyme, bueno, según la categoría, tiene que facturar tanto o más dinero para ingresar en la categoría pyme. Y, por ejemplo, aquellas empresas, para tocar algunos de los segmentos, construcción, si factura hasta 15 millones de pesos, es una micropyme, una microempresa. Si factura más de 15 millones y hasta los 750 millones, puede llegar a ser una pequeña o una mediana según el caso. Esta es la facturación anual. ¿Qué pasa con el comercio? Que hay muchísimos en la Argentina también, son más de 1 millón de empleados y que dependen de pymes, obviamente, la inmensa mayoría. Bueno, aquellas pymes que son micro, que son pequeñas, facturan hasta 30 millones de pesos al año. Eso es una microempresa. Pero hay empresas que facturan hasta 2.000 millones de pesos al año que siguen siendo pymes. Son medianas, pero siguen siendo consideradas pequeñas y medianas empresas. Todas estas empresas y todos estos rubros, en la medida en la que vayan teniendo problemas económicos, que ya los tienen, quebrando o demás, son puestos de trabajo que se pierden. De nuevo, el 70% del empleo privado en la República Argentina, más de 4 millones de personas trabajan para alguna pyme. Yo vuelvo a reiterar algo que dijimos recién cuando estábamos en contacto con Giselle. Yo intenté hablar también con algunos como para ver cuál es la situación y aquellas pymes más familiares, aquellas pymes más chicas que conocen a sus empleados, que tienen empleados de años, que tienen conocimiento también de sus realidades sociales, se niegan
a tener pensado echar gente en este contexto por el contexto, pero realmente la situación se vuelve muy difícil. Muy complicada, y por eso vamos a analizar también qué pasa con el peligro que corren muchos puestos de trabajo. Analítica, una consultora, hizo un informe sobre cuántos puestos de trabajo están en riesgo en la República Argentina, y los que están en mayor nivel de riesgo son 5 millones de puestos de trabajo que están vinculados a los monotributistas. Obviamente la mitad de los monotributistas, 1,5 millones de puestos de trabajo están en riesgo porque ya están facturando menos o directamente no están facturando. Entonces es muy complicada esa situación. Los autónomos, imagínense, un montón de profesiones que son autónomos, son 400.000 personas, están en una situación similar. ¿Qué pasa con los trabajadores domésticos? Esta cifra, 500.000, son los que están en blanco, pero también hay muchísimos trabajadores domésticos que están, sobre todo mujeres, que están en la informalidad y que no están pudiendo trabajar y obviamente no están cobrando y muchas veces son el sostén de la casa. Entonces eso es otro grave problema, y obviamente los trabajadores informales en general son 3 millones de personas como mínimo. En realidad informales hay muchos más, pero son 3 millones que según Analítica corren con el riesgo de perder el trabajo en el corto plazo. Piensen que hasta ahora no lograron inscribirse todos aquellos que lo necesitan para cobrar este bono de emergencia familiar que salió con el coronavirus, y ya tienen inscriptos más de 1 millón de personas y todavía hay personas que no pudieron ingresar para inscribirse en son 10 millones de personas las que se anotaron. 10 millones de personas, y por eso continúa, porque creen que va a sumarse 1,5 millones más. Tremendo, muchísima gente. Vamos a contactarnos con Darío Rubinstein, es consultor de pymes. Él nos va a dar un mayor panorama de seguramente el contacto que tiene con cada una de los pequeños y medianos empresarios que están muy preocupados por esta situación. Darío, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Diana, buenas noches, Facundo, ¿cómo están? Bueno, acá preocupados porque pudimos tratar de contener, al menos hasta ahora, no se sabe qué es lo que va a pasar más adelante, la situación sanitaria, pero se descompensó la situación económica, al menos en las pymes que intentan subsistir de años de recesión, de las que vienen. Mira, todas las grandes pandemias en el mundo han traído cambios históricos y sociales y económicos. Entonces, esta es una crisis sanitaria, económica y social, y hay que atender la salud, pero también hay que atender la economía rápidamente, porque si no, muchas de las muertes que se van a poder evitar por la salud, las pymes que van a cerrar, se van a morir los dueños o la gente que se quede sin empleo. La verdad que la situación es muy crítica. Yo estoy hablando permanentemente todos los días y apoyando a los clientes y a cámaras, federaciones, rectificadores, de los que arreglan, por ejemplo, los motores de los taxis, de los colectivos. Bueno, no pueden trabajar, tienen la prohibición de trabajar, sin embargo, necesitan trabajar para poder seguir poniendo el sistema en marcha. Entonces, ¿hacia dónde están orientando ellos los pedidos? Sobre todo a créditos a tasa cero, que es una pelea que está teniendo todos los bancos con el gobierno, y también alivio fiscal. Hay una circulación de un WhatsApp, esto en título de empresarios, que tiene que ver con una supuesta rebelión fiscal, que esto también preocupa, pero la verdad que la analogía que yo hago, estamos viendo realmente el tráiler de la película, esto recién comienza. Claro. Este es el principio de la película. Y acá hay que tener en cuenta que esto es como que vos salís a la ruta en un auto de 2 puertas, y bien salís y vas despacito a 30, 40 por hora, cuando se estaba reactivando un poquito la economía. Bueno, viene un camión de frente y no tenés margen de maniobra. Y esto es lo que le está pasando a la mayoría de las pymes, y coincido con vos, Diana, respecto de que conocen a su gente, las pymes familiares, están en contacto permanente, están haciendo teletrabajo, están tratando de trabajar lo mejor posible, pero por un ejemplo de accesorios celulares, empresa de accesorios celulares que no tiene venta, desde el 20 de marzo está sin venta. Empresa de repuesto de automóviles, no se vende un automóvil, no se produce, hay que poner en marcha la producción del país, porque solo con alimentos no se puede pensar hoy vamos a resolver
Además, Darío, hay que tener en cuenta que ahora empiezan los primeros días del mes, hay que hacer trámites bancarios para poder pagar los sueldos y después aquellos empresarios que adquirieron compromisos que tienen que pagarle a sus proveedores, porque esto es una cadena que arranca. Si no le paga el proveedor no le puede pagar también a sus empleados y así. Pero mira, sin duda, ayer hablaba con un empresario y me decía, hablé con todos los proveedores y los proveedores me dijeron que ya vendieron todos los cheques en el banco, con lo cual van a venir todos los cheques rechazados. Claro. Entonces, ya empieza a haber un gran problema en la cadena de pagos y esto se resuelve con apoyo a la producción, con que los bancos puedan realmente generar préstamos de tasas ínfimas, porque la tasa del 24%, por más que tenga un periodo de gracia de 3 meses, lo sigue ahorcando a las pymes. Y acá hay que tener en cuenta algo de lo que estaba escuchando yo atentamente a Giselle, de los 380.000 millones de pesos de asistencia del programa que lanzarían en el día de mañana. Eso, ¿cómo se va a financiar? Se va a financiar sin duda que con emisión monetaria. Bueno, ojo con la emisión monetaria, porque esa emisión monetaria seguro que trae inflación. Entonces, no entremos en una espiral de hiperinflación, porque ahí, déjame decirte que ese camión que vino de frente no maniobramos y nos damos un golpe que es terriblemente mortal para la economía. Entonces, acá lo que hay que pensar principalmente, y tomando el informe que hizo Facundo del JP Morgan, es que al no tener las pymes capital de trabajo, porque es lo que no tienen capital de trabajo, no tienen margen de maniobra. Y eso es sobre lo que hay que trabajar, porque ahora el problema es económico que deriva en financiero y termina condenándolas. Definitivamente que va a haber muchas pymes que cierren, esto yo no tengo ninguna duda, pero hay que tratar de que así como el gobierno nacional se está ocupando de que la pandemia del coronavirus genere la menor cantidad posible de víctimas y están instrumentando los medios para que se puedan atender a todos, hay que instrumentar los medios para que la menor cantidad de pymes cierren en la Argentina, porque esos son puestos de trabajo que se pierden y es mayor asistencia social después en el futuro. Claro. Y lo peor que puede haber es la asistencia social indefinida. O sea, estamos entrando en un escenario que yo soy una persona muy positiva, pero creo que es mucho, mucho peor que el escenario del 2002 y hay que actuar rápidamente para ir tomando medidas que la cuarentena vaya saliendo después del 13 de abril selectivamente para que se ponga en marcha la producción del país. Y si antes pensábamos, cuando decíamos la economía argentina no funciona y tenemos que ir al mundo, y muchas veces los chistes en las charlas de café era la única salida es Ezeiza, hoy ni la única salida es Ezeiza, porque el mundo está para nada, claro, ninguna, no hay margen, sí, Facundo. Y además, ahí el mundo va a estar en posición vendedora. ¿Por qué en posición vendedora? Porque la crisis es mundial y todos van a querer vender. Entonces ahí lógico. Es a donde la estrategia argentina exportadora, gran productor de alimentos, va a tener que ser muy clave, no solamente de exportar trigo, soja y meter retenciones para recaudar impuestos, sino que va a tener que exportar valor agregado a la Argentina para poder salir de esta gran crisis. Eso en el largo plazo, Darío, pero en el corto plazo el empleo es lo que está en juego y este DNU que seguramente mañana se va a publicar o a lo sumo el jueves, de este paquete de medidas, ¿no termina de encorsetar a las pymes y hundirlas con todos los empleados adentro? Porque si no podés despedir por 60 días, al menos a un 10, a un 20, a un 30% de tu equipo de trabajo porque no podés cumplir con los sueldos, terminás en una encerrona. ¿Cuál va a ser la situación en ese sentido? Para mí le están dando una aspirina a un enfermo terminal. O sea, coincido con vos en tu análisis. Esto no resuelve la situación porque pensá que hasta el 12 de abril todos los locales que están cerrados van a seguir cerrados, con lo cual van a tener medio mes más adentro para pagar los sueldos de abril, que no la van a haber generado ni un peso, ni un centavo. Entonces, definitivamente es darle una aspirina a un enfermo terminal. O sea, ni te digo que alivia el síntoma, porque
el salario mínimo vital y móvil de 16.875 pesos, que es el máximo no que quiero ser comentaba abogada bien del Giselle. diablo, pero esto es una espiral que no termina, ¿no? No me sirve ni siquiera tampoco ser una optimista empedernida, porque si sí se le va a permitir a las pymes echar gente, la verdad que vamos a tener cada vez más desocupados. Entonces, ¿ahí cómo se resuelve todo? Definitivamente, con lo cual ahí es el empleo público, o sea, el Estado tiene que hacerse cargo también de esta situación. ¿En qué sentido? Si por 60 días hay un blindaje que va a disponer Alberto Fernández mañana para que no se pueda despedir a nadie. Independientemente de la ley del decreto de necesidad de urgencia. O sea, por 60 días no se puede despedir a nadie. Bien. Entonces, las pymes se van a hundir, definitivamente, muchas se van a hundir. ¿Cuál Las es que la pueden medida aguantar, que tendría que tener en cuenta el gobierno entonces? ¿cuál es la medida que tendría que tener en cuenta el gobierno? Desde mi punto de vista, cuando el gobierno, el otro día el presidente en su cadena dijo que los empresarios, la mayoría de los empresarios pymes lo tomó muy mal, por eso los cacerolazos de las 21:30, cuando ese mensaje que era dirigido a los grandes empresarios dijo, muchachos, bueno, ahora van a tener que ganar un poco menos, no van a dejar de ganar, van a ganar un poco menos, hay que poner el hombro. Bueno, ahí es a donde hay que poner el hombro. Y ahí creo que la gran esperanza es que los bancos pongan el hombro. Pero ahí tiene que haber realmente una pulseada que el gobierno tiene que convencer a los bancos que no dejan de ganar, que en esto tienen que apoyar, y cada empresa va a tener que presentar, no digo más. ¿Lo perdimos? Bueno. El 1 de mayo, pero tienen que poder tener un plan de desarrollo económico y financiero. Bueno, Darío, muchas gracias. La verdad que muy interesante todos los datos. Vamos a seguir contactando seguramente porque, como dijiste recién, esto recién empieza. Nosotros vamos